Buenas tardes. Bueno, yo ni me siento porque lo mío es muy breve. Mi nombre es Florencia Flores Iborra y desde la organización de Sonora, Bruno, Ana, Alvin, Nico me han pedido que presente a la próxima expositora, lo cual para mí es un honor y un orgullo. Martina Castro es una pope del podcast internacional. Hace años, más de una década que está trabajando en sonido. Es una de las cofundadoras de Radio Ambulante, mítico podcast que cuenta historias de América Latina. Y en 2016, casi hace una década, que fundó su propia productora, Adonde Media, especializada en podcasts multilingües. Ella es un gran talento que tenemos el gusto de tener en esta edición acá. Y además, como me gusta decir, hija de uruguayos, así que también un poco nuestra. Así que le damos la bienvenida a Martina Castro. Hola a todos, qué lindo estar acá. A ver, me voy a preparar para poder ver lo que está ahí, acá. A ver, ahí. Ahí está, ok. Bueno, es lindo poder estar acá justo ahora. Estaba pensando en la temática de esta charla. Me pidieron hablar sobre la industria, lo cual me pone un poco nerviosa porque justo ahora es un momento medio complicado para la industria, no sé si saben, pero estamos atravesando cosas como altos y bajos y es difícil tomar conclusiones sobre qué va a pasar, pero pensé que justo es un buen momento para mí reflexionar sobre los últimos 10 años, de los logros, mis logros y desafíos, y lo que yo he presenciado en esa década. Ojalá les pueda como dar un pantallazo de lo que estaba pasando en la industria allá, Estados Unidos, y ojalá nos pueda dar una pista hacia dónde nos podemos dirigir en la década que viene. ¿Y por qué 10 años? Justo en 2015 yo estaba acá, arriba, en este mismo lugar, presentando los trabajos de mis alumnos de la Universidad de Montevideo. Yo había venido con una beca Fulbright, justo estaba, ¿puede pasar al próximo? Había terminado mi trabajo en la Radio Pública Nacional y había pasado ya 3 años trabajando en Radio Ambulante y por primera vez estaba cumpliendo un sueño mío de vivir en el país de mis padres. Mis 2 padres son uruguayos, yo me crié en Estados Unidos, pero también estar trabajando en un podcast en español desde América Latina y viendo un poco lo que estaba pasando acá. Mis alumnos me decían que no entendían lo que era un podcast, me miraban con una mirada rara, como que un poco no había llegado realmente el podcast acá en ese momento. Y a mí me entusiasmaba eso. Yo dije, bueno, yo tengo una oportunidad acá de aportar algo. Y empezó el bichito, la idea de armar algo para hacer más radios ambulantes, más podcasts en español, ¿no? 2015 es muy importante también porque es el año que conocí a Flora, la van a ver ahí. Estábamos dando un taller en Buenos Aires con Radio Ambulante, ahí la conocí a ella y también a Mariano Payela, que sigue siendo mi gran colaborador de podcast hasta el día de hoy. Entonces, ese año realmente marcó un antes y un después para mí. Pero quiero un poco situarnos en el tiempo. ¿Qué estaba pasando un poco antes y un poco después? En 2014, justo, si ustedes saben un poco de la historia del podcast, se había lanzado Serial, un podcast documental, periodístico, serializado, que realmente marcó el boom del podcast, el comienzo de esto que antes se veía muy de nicho y de repente millones de personas por todo el mundo estaban escuchando podcast. ¿Cómo puede ser esto? Entonces finalmente se empezó a dar esta idea de que se podía expandir esa audiencia. También se armó la primera productora independiente de podcast en Estados Unidos, que se llama Gimlet, y se armó la primera conferencia de podcast enfocada en la industria en sí. Entonces eso como que empezó a formalizar esto como algo que íbamos a ganarnos la vida haciendo podcast, no era solamente un hobby. Y si pasamos a 2016,
lo que pasó es que se lanzó otra productora que para mí fue como un modelo y se llamaba Pineapple Street Media. Y lo que ellos hacían diferente a Gimlet es que ellos no hacían sus propios podcasts. Ellos hacían podcasts para otros. Yo dije, ahí está el negocio. Yo no quiero tener que lidiar con hacer mis propios podcasts, encontrar la audiencia. No. Voy a cobrar a clientes y yo les voy a hacer sus podcasts. Entonces yo un poco armé mi productora y mi idea, mi propuesta de productora, según lo que estaba haciendo Pineapple. Saltamos al 2017 y ahí entro a una incubadora en Chile con la idea de ¿a dónde Media? La idea es armar una productora de podcast muy basada en lo que era el modelo de Pineapple, pero había como otros propósitos también. La idea era también ir como un poco tomando los recursos de Estados Unidos y estar contratando gente de acá y ayudando a profesionalizar un poco lo que yo encontraba que acá la gente hacía podcast sin cobrar. Yo dije, no, yo te voy a pagar. Y muchísimas personas que trabajaron conmigo en ese entonces cobraron por primera vez con ¿A dónde? También nació Podcasteros, porque yo quería colaborar con gente de América Latina, pero no sabía quién estaba haciendo podcast. Entonces armé con Mariano Payela una comunidad que era como una newsletter en el principio y se fue evolucionando según las necesidades que veíamos en la industria, en el mercado. Y íbamos compartiendo herramientas, hablando un poco de lo que estaba pasando en nuestros propios países, haciendo como resúmenes de diferentes tipos de podcasts, análisis, todo gratis. Cuando logramos encontrar sponsors, pagamos un poco. Bueno, volvamos a la pregunta central de la charla. ¿Qué sostiene una industria? Lo que primero vi era muchísima inversión, pero una inversión media a lo loco, como millones de dólares, presupuestos enormes y como demandas de, bueno, tenés que hacer 100 podcasts este año o vamos a hacer 50 podcasts. Entonces yo hablaba con estas casas productoras y yo decía, ¿cómo vas a hacer eso? Yo no, imposible. Pero era como tirar plata a lo tipo Silicon Valley, tirar plata al mercado y ver qué pasa y después vemos cómo ganamos plata, cómo va a haber ganancias. Entonces eso obviamente nosotros presenciamos una versión de eso. En 2017, 3 días después de empezar en Startup Chile, en la incubadora, llega a mí Duolingo. Duolingo es la plataforma para aprender idiomas y querían hacer su primer podcast. Ese podcast iba a ser para apoyar aprendices de español, pero a través de historias reales, reportadas, contadas en primera persona. Nos fue muy bien. Y el segundo cliente llegó a nosotros, TED. TED quería lanzar su primer podcast en español. Y de repente se empezó a armar como una linda lista de clientes. Y vinieron muchísimos más. Esto, obviamente, hizo que nosotros llegáramos a hacer un montón de podcasts. Y podcasts muy diversos. Si ves, hicimos historias de vida, sobre personajes de alto perfil, documentales, podcasts periodísticos y con suerte nos ganamos un montón de premios muy lindos y para mí era como llegar a cumplir el sueño de que yo había soñado acá pensando en hacer algo cuando todavía no había ni existido la idea de ¿A dónde Media? Entonces eso nos lleva a la segunda pata, ponele que estamos armando una mesa. La segunda pata es el talento. ¿Cómo íbamos a hacer todos estos podcasts sin gente capacitada? Entonces, en ¿A dónde Media? Logramos a contratar un montón. En algún momento teníamos como 35 personas trabajando en todas partes del mundo, en 5 idiomas. Fue algo muy hermoso de presenciar y también un poco loco, porque yo no había entrado a hacer algo tan grande, pero había como una presión de seguir creciendo, que tenías que meterte a full, porque todo era más y más y más. Lo lindo es que esto nos lleva a la tercera pata, es la comunidad.
Esto nos ayudó a armar una comunidad muy linda. Había muchísimo más gente trabajando en podcast y también queriendo hacer cosas diferentes. Y en Estados Unidos, por lo menos, me parece que fue muy influenciado por la cultura de trabajo en la radio pública, porque mucha gente se trasladó de la radio al podcast. Y había una cultura muy colaborativa, muy de compartir, muy de, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Hasta se armaba guías de cómo cobrar y cuánto cobrar si eras freelance. Habían muchos más festivales de lo que hay ahora, muchos intercambios de conocimiento y se armó algo muy hermoso. Sentías como que eras parte de un club muy especial, de gente que sabía contar historias en audio. Y nosotros contribuimos por nuestra parte, a través de podcasteros, a armar esa comunidad en español. Seguimos por ahí. Armamos un directorio de productores para que gente se pudiera encontrar entre ellos. También armamos una encuesta colaborativa de audiencias que se llamaba Encuesta Pod. Todo un poco de voluntarios, de buena voluntad. En algún momento conseguimos algunos sponsors, pero con poquitísima plata y mucha buena voluntad empezamos a armar cosas como esta que realmente sirvió para muchísimos tener datos duros sobre las audiencias, las tendencias, qué querían escuchar, qué estaban escuchando. Y también hicimos talleres, dimos charlas. Estábamos un poco como respondiendo a las necesidades de la comunidad y siempre con las ganas de hacer más. Entre todo eso cae la pandemia en 2020 y no solo necesitábamos más comunidad, pero más que nada también había un crecimiento tremendo de escucha de podcasts en el momento y entre todos nos estábamos como apoyando y seguir trabajando. Era medio loco como lo que hacíamos para seguir. Grabábamos gente en sus casas, con sus iPhones. Pero bueno, una época media rara, pero también muy linda de, entre todos, seguir para adelante. Entonces, eso nos lleva a la cuarta pata de la mesa, el modelo de negocio. Ahora, como estaba diciendo, era un poco tirar un montón de plata y ver qué pasaba, pero a grandes rasgos, las productoras como Adonde tenían que vender. Vos vendías o servicios, como nosotros, que vendíamos los servicios de producción, vendías publicidad en tus propios podcasts originales, lo vendías vos o hacías un acuerdo con una agencia de publicidad y ellos se tomaban su 30%, o directamente vendías tu empresa. Y eso es lo que estaba pasando. Las grandes productoras independientes vendieron. Las que, a ver si hay una más, ahí. Estas son algunas de muchas, pero, y esto estoy hablando como 2019, 20, 21, y empecé a sentir como una presión de valorar mi empresa de otra forma, de la forma que ellos estaban valorando sus empresas. Y la palabra que todos mencionaban era propiedad intelectual. Es decir, ¿cuántos podcasts originales tenés? No importaba las ganancias que tenías, no importaba cuántos cobrabas, no. ¿Cuántos podcasts tenés vos y sos dueña? Nada. Yo dije, no tengo nada. No es mi modelo de negocio. Pero había una presión tan intensa de hacer esto, de como que tu productora no valía si no hacías proyectos propios, que empezamos a largarnos a hacerlos. Hicimos 5. Capaz que los reconocen. La cuestión era de que, a pesar de tener una estrategia detrás, estar aliados con marcas reconocidas o tener un presentador reconocido, hicimos todo lo posible para poder sacar adelante estos originales. Y lamentablemente no se financiaban, no, era imposible. Esto todo lo pagamos ¿a dónde? Y tuvimos poquitísima ganancia de estos proyectos. Entonces, lo que estaba pasando, realmente había como un secreto abierto, no sé si se dice así en español, pero la idea de que todos sabían y todos sabíamos que los podcasts narrativos no hacían plata. Era imposible
con el modelo de negocio que tenían esos vigentes de vender publicidad, financiar los podcasts que estábamos haciendo. También era como que propiedad intelectual. ¿Cómo puede ser eso valorado en el mercado? Eso no me da ganancias. Eso, una idea de cada 100 se vende a Hollywood. Entonces era como que se veía que esto no estaba armándose sobre fundamentos esenciales y además básicos de lo que es armar una empresa. Entonces, no sé si todos sabíamos que esto iba a terminar mal, pero yo definitivamente estaba viendo y oliendo que esto no iba a terminar bien. Y ahí llegamos a 2023. Ese año se pronostica o se teme una recesión en Estados Unidos. Las empresas y marcas que estaban ganando un montón y tenían estos presupuestos enormes de marketing, empezaron a recortar ahí. ¿De dónde vienen los podcasts? De marketing. Entonces, de repente no habían tantos clientes y empezaron a como hablar en voz alta de esto que todos sabíamos. Los podcasts narrativos son muy caros. Es muy difícil armar una audiencia a lo largo de 6 o 8 capítulos. Las series limitadas, como le decían, son caras y casi imposible de financiar. Y no sé si estaban aprovechando el momento, quién sabe, pero las grandes empresas tecnológicas empezaron a echar gente. Y eso como que empezó una cascada de recortes, cerrar equipos. Y Spotify, cuando ellos llegan a echar 200 personas y que casi todas eran de su departamento de podcast, sabíamos que esto no iba a terminar bien, esto iba a algo mal. Gimlet, que era la empresa, la marca que habían adquirido, la cerraron. Y después llega la inteligencia artificial. Llega el famoso ChatGPT y ahora se empieza a sentar un miedo, como que ¿cómo va a terminar esto? Voy a resumir lo que pasa de entre 2023 y hoy. Duolingo, nuestro cliente mayor, decide de un día para el otro que no van a hacer más podcasts. Wondery, Spotify, que eran los que más invertían en América Latina, también deciden cerrar sus oficinas acá. Y lo más simbólico y que dolió un poquito era cuando Pineapple decide, la empresa que la compró decide cerrar Pineapple. ¿Y qué lo reemplaza? Lo reemplaza video, podcasts más baratos de hacer, podcasts más simples de producir, de charla, de entrevista. Nosotros también nos metimos en video, este es el podcast que producimos ahora, pero de repente habían muchos menos clientes, muchos menos que querían hacer el podcast que a nosotros nos gustaba hacer y nos volvimos expertos en hacer los podcasts narrativos. Y llegan más herramientas de inteligencia artificial que de repente ya no necesitas ni una presentadora, te reemplazan las voces, en fin, sabemos cómo está la cosa. Y de ahí llegan esos titulares que casi todos hemos visto. El podcast narrativo está muerto, la era de Serial se acabó y el video ahora es lo que manda. Bueno, quiero pasar a la parte, ojalá, más positiva de esto, que es qué se puede aprender o rescatar de todo esto. Bueno, yo todavía sigo pensando que hay 4 patas y son las mismas patas de la industria, pero la vamos a adaptar un poquito y la tenemos que adaptar un poquito. Todavía necesitamos inversión, pero esta inversión tiene que ser propia. Tenemos que volver a los tiempos de cuando nosotros lanzamos Radio Ambulante. Lo hicimos con nada, con esfuerzo propio. Todos teníamos trabajos fijos, yo trabajaba y mezclaba el podcast de noche o los fines de semana, en pijama. Era muy como, ¿cuántos años le vamos a dar esta fuerza? 3 años, está, perfecto. Fundaciones, acuerdos, buscando colaboraciones donde podíamos, donaciones recaudamos. Un poco como que tenemos que volver a esa era del podcast, porque ahora hay muchos podcasts. Para encontrar tu audiencia no te necesitas una temporada, necesitas 2 o 3. Es un largo camino y cuando los encontrás, ahí sí podés monetizar un poco, pero tenemos que un poco tener
una idea de, bueno, vamos a invertir un tiempo antes de ganar mucha plata con esto. Talento también sigue siendo una pata esencial, pero ahora es un talento que tenemos que cuidar y lo tenemos que incentivar de quedarse, porque se está fugando ese talento. Hay gente que se está yendo a trabajar en otros rubros, otras industrias. Un poco como que no sé cómo hacer esto, pero unas ideas que se me ocurrieron es, cuando hacemos podcast, pagar bien, pagar a tiempo, hacer cultura de trabajo y lugares de trabajo remoto o virtual o presencial que no sean tóxicos. Las productoras más grandes de Estados Unidos, las independientes, se volvieron muy tóxicas al final. La gente, en algunos casos, se fueron antes de que se derrumbara todo. Entonces, también seguir como apoyando, premiar y criticar y como alzando el trabajo que nos gusta y un poco seguir como incentivando el talento de quedarse y de seguir demostrándose en este medio. La otra pata, la comunidad, cosas como así. Las tenemos que cultivar en las buenas y en las malas. Ahora la necesitamos más que nunca, estar acá, hablar, charlar, desahogarnos, hablar de los problemas, encontrar soluciones juntos, recaudar fondos juntos, armar proyectos, pensar en cómo capacitarnos para adaptarnos a lo que se viene. La comunidad sigue siendo esencial. Y obviamente el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ser sensato. No podemos gastar más de lo que estamos ganando. Yo no sé que nadie acá está haciendo eso, pero bueno, lo digo porque en Estados Unidos sí se estaba haciendo. También tiene que ser sustentable, pensado a largo plazo y diverso. No vamos a ganar toda la plata con publicidad, ni con fundaciones o becas, merchandise, donaciones, suscriptores, eventos en vivo. Te estoy describiendo un poquito de lo que podría ser un plan de negocio, pero es un negocio y lo tenemos que pensar así. Y lo último, que para mí es como la quinta parte, que es como la mesada que une estas patas, es nuestras audiencias. Yo tengo que ser sincera, yo he vivido todo este camino que te describí y yo no tengo la respuesta hacia dónde va todo esto. ¿Se va a morir definitivamente el podcast narrativo? Yo pienso que no. Yo pienso que no porque las audiencias todavía quieren escuchar lo que queremos producir. Estoy segura. Además, pensemos en qué desató el boom. Un podcast periodístico, documental, serializado, el más caro, el que no se... Bueno, ese es el que realmente comprobó de que este medio es potente y está para quedarse. Y yo tengo fe que nuestras audiencias nos van a mostrar el camino hacia adelante. Tenemos que escucharlos, tenemos que hablar con ellos y pensar que son como nuestros clientes. No Audible, no Spotify, no Podimo. La audiencia es tu cliente. Ellos te van a decir dónde te quieren escuchar, cómo te quieren consumir, dónde te quieren conocer. Es cuestión de escuchar. Muchas gracias.